Buenas tardes, yo sé que estamos en un retiro de Divina Voluntad y espero que no sea muy aburrido ni muy cansado estar escuchando un padrecito a través de este video. Le pido al Señor para que nos ilumine, los acompañe a cada uno de nosotros, que esta plática que estamos grabando sea verdaderamente en su divino querer, en su divino amor, que nos lleve a cada uno de nosotros a entender estas realidades tan profundas para caminar y darle toda la gloria que Dios merece a través del conocimiento que es tan importante. Antes de comenzar con los dos temas que voy a dar esta tarde, quisiera dar algunos preámbulos, algunas palabras o frases que utilizamos en Divina Voluntad que damos por un hecho que entendemos o que comprendemos, nada más para reafirmar un poquito el conocimiento de cada uno de nosotros. Mi mirada va a estar tratando de estar aquí en el teléfono con ustedes, pero aquí tengo abajo mi pantalla donde leo algunas cosas y las vamos comentando. Primeramente, hablamos mucho de vivir en el divino querer. ¿Qué es esta frase? ¿A qué se refiere? Le dice Luis a Jesús, dice, vivir en mi querer significa intercambio continuo de voluntad humana y divina, y el alma, temiendo de la suya, vive de la mía, y la mía va colmando el alma de alegría, de amor y bienes infinitos. Es ese intercambio continuo de la voluntad divina con la humana. Dice, por lo tanto, entre ella y yo ya no hay más divisiones, sino estable unión de obrar, de pensar, de amor, porque mi voluntad la cumple en todo. Así que estamos perfectamente de acuerdo y tenemos en común nuestros bienes. Eh, Eso habría sido la finalidad de la creación del hombre, este intercambio de voluntades, hacerle vivir como nuestro hijo y poner en común con él nuestros bienes para que fuera en todo feliz y nosotros nos quedamos divertidos con su felicidad. Imagínate el gozo del Padre Santísimo, nosotros siempre viéndonos alegres. Esto lo transferimos al mundo, aquí en nuestra vida. Con cuánta alegría ustedes no ven a sus hijos cuando están contentos. Y qué tristeza y qué pesar cuando los vemos tristes a nuestros hijos. Cuando los vemos tristes, nosotros también estamos ahí buscando cómo contentarlos. Lo mismo pasa con Dios. Imagínense qué alegría para Él vernos todo el tiempo felices aquí en la tierra. Dice, entonces no hay más división entre yo y el alma, sino una unión estable en el trabajo, pensamiento y el amor, porque mi voluntad compensa la suya en todo, dice. Y estamos en perfecto acuerdo y en perfecta comunión de bienes. Este es el primer objetivo de la creación del hombre. Qué hermoso. Vivir la divina voluntad, este divino querer, es ese actuar continuo de Dios con nosotros. ¿Dónde se da esto? Pues en cada uno de nosotros como personas. Cada uno de nosotros tendremos que ser capaces de unir por voluntad, nuestra voluntad con Dios, y ese continuo estar con Dios en todo momento nos va a llevar a hacer una vida divina de nuestra vida humana. ¿Pero qué es la voluntad? La voluntad es la capacidad de los seres humanos que les mueve a hacer una cosa de materia intencionada. Es la facultad que permite al ser humano gobernar sus actos, decidir en su libre albedrío, con libertad, y optar por un tipo de conducta determinado. Todo acto voluntario requiere de dos supuestos. Primeramente, tener conciencia de una situación que hay, al menos de dos alternativas que tengamos de frente a nosotros. Y la elección que vamos a tener se da después de reflexionar sobre las dos opciones que tenemos, sobre el bien que se nos presenta. Por eso es muy importante que desde niños formemos nuestra conciencia sobre ese bien supremo, porque si no, vamos a escoger con estas facultades que tenemos en el alma, que es esa sabiduría, podemos escoger pues algo que no es el bien supremo, sino algo que se encuentra, por así decirlo, a medias, o que es nada más una imagen de ese bien, que lo vamos a platicar después. Dice, los seres humanos, la voluntad es lo que más semeja a su creador, es el motor y el principio vital del alma,
La voluntad da vida a la inteligencia y la memoria. También tiene el poder de decisión, elegir hacer o no hacer algo. Esto se le llama el libre albedrío. En los seres humanos, la voluntad no es una forma de pensar, pero hace que la actividad de la mente. No es el ojo, dice, y aún que da vida a buscar y buscar cualquiera, la observación de cualquiera. No es un discurso, pero le da vida a las palabras. No es parte, pero sin embargo dicta sus movimientos. No son pies, pero proporciona al caminar. No es ni el amor ni deseos, pero es vida de amor y deseos. Todo eso es la voluntad. Inicialmente, cuando se creó Adán y Eva, que era la voluntad divina, que reinó, dirigió y animó en ellos y todas sus actividades, una especie de su voluntad de esa voluntad divina obrante todo el tiempo en ellos. La voluntad humana se quedó atrás, dejando la divina voluntad reinar libremente sobre ellos. Tras el fracaso que siguió al pecado original, como ya sabemos la historia, que lo que pasa, Dios sufre porque la voluntad divina sale de alguna manera de estar fuera de él, que es en la obra de extra, sale de este reino y tiene que volver a recuperar su lugar. La vana voluntad del hombre, no unida a la divina, comienza su penosa agonía y reintenta a través de las generaciones humanas hasta la actualidad volver Dios a reinar en nosotros. Bueno, esta triste situación ha llegado a su fin, porque estamos verdaderamente llegando al momento en el que, conociendo la voluntad interna de Dios, conociendo su voluntad divina, el hombre anhela, bueno, debe anhelar, desear tener esa voluntad para él mismo. Hay algo también muy importante que quiero distinguir, que son los actos humanos y los actos del hombre. ¿Cuáles son los actos humanos? Los actos humanos son todas las acciones que realiza una persona de forma voluntaria y en las cuales interviene la voluntad del hombre, que es la capacidad de decidir sobre la realización de algún acto. También interviene la razón, que es la realización del acto basándose en la inteligencia, y la conciencia, que es el conocimiento responsable y personal sobre el acto. ¿Cuáles son los actos del hombre? Bueno, pues son todos aquellos actos que carecen de voluntad, de conciencia o de libertad, y son realizados por el hombre desde su misma naturaleza, como los actos más sencillos son pues, los actos fisiológicos propios del hombre biológico, es decir, como una especie más del reino animal, que por cierto, a eso quieren reducir hoy el hombre, quitarle la divinidad, la voluntad, para dejarlo en una criatura meramente animal, con actos naturales y propios de él, como son, y bueno, y no podemos juzgarlos como moralmente buenos o malos, porque simplemente carecen de ese valor, porque no participa la voluntad, ni tampoco la razón ni la conciencia. ¿Cuáles son estos actos? El parpadear, el respirar, el palpitar de nuestro corazón. Pues, ¿cómo puedo saber si palpitar es bueno o malo? Bueno, malo si deja de palpitar porque me muero, ¿verdad? Y bueno, porque sigo vivo mientras siga palpitando. Eso sería muy humano. Claro que si estoy enamorado de Dios y deseo participar de su vida divina aquí y en el cielo, pues me va a dar lo mismo si palpito o no palpito, porque voy para allá. Bueno, esto es nada más para distinguir un poquito los actos humanos de los actos del hombre. Jesús va a reparar todos los actos, tanto los humanos como los actos del hombre. Incluso en nuestro parpadear, en nuestro respirar, en nuestro descansar, vamos a encontrar que podemos darle gloria a Dios a través de cada uno de nuestros actos, porque Jesús los hace también divinos, repara en ellos, ayuda en ellos y los diviniza también todos nuestros actos. Por eso, conscientemente, puedo yo hacer oración o convertir también en actos de Dios, de Jesús aquí en la tierra, cuando él parpadeaba, cuando respiraba, en el palpitar de su corazón, los puedo unir a los míos. Y eso va a ser un poquito más de lo que vamos a platicar adelante. Vamos a continuar un momentito.
Nuevamente, buenas tardes. Vamos a continuar ahora con lo que es el primer tema propiamente de esta tarde, que es eh, que tenemos dos cielos, el de la humanidad y el de la divinidad de Jesús. Vamos a comenzar a entender un poquito esto de los dos cielos, en qué consiste. Voy a leer una partecita de lo que dice Luisa Picarreta. Jesús a Luisa Picarreta le dice: mi humanidad, dice, antes de morir fue vista por muchas turbas y multitudes de gentes, pero mi humanidad resucitada la vieron pocos, solamente los más dispuestos, y podrían decirse que solo aquellos que contenían el germen de mi querer, porque así no los hubieran tenido, les habría faltado la vista necesaria para poder ver a mi humanidad gloriosa y resucitada, y por tanto ser espectadores de mi subida al cielo. Dice el Señor que sí, mucha gente conoce la humanidad de Jesús. La hemos conocido a través de su palabra, de la revelación. La conocemos a través de escritos, de muchas maneras, esta humanidad de Jesús, la cual muchos santos han imitado. Y cada uno ha tomado una parte de esa santidad. La pobreza con San Francisco de Asís, eh, la lectura y el estudio con Santo Domingo. Bueno, muchas formas y muchas maneras de tomar esa parte de Jesús, haciendo de nosotros esa parte. Y dice el Señor que las obras de la humanidad de Jesús antes de su resurrección van a formar un manto de estrellas en su cuerpo, ¿sí? Manto grandísimo con esas obras que hicieron estos santos que reconocen y han conocido a través de la historia esta humanidad de Jesús. En cambio, son muy poquitos los santos en el vivir de mi querer. Aquellos que tomaron esa parte eh, de, de la resurrección, esas obras ya divinizadas por mí. Son muy poquitos. Por eso hace esa distinción de los que lo conocieron a Jesús antes, en su vida pública, y los que lo vieron después de la resurrección. Y recordemos los diferentes pasajes bíblicos que tenemos muy pocas ocasiones que Jesús se presenta después de su muerte, ¿no? Ya resucitado, cuando se les presenta en la oración en el cenáculo, en en el mismo sepulcro a María Magdalena, se le presenta a los discípulos de Emaús y después a un gran número de discípulos y de apóstoles que el día de la ascensión al cielo tenemos ese otro encuentro de Jesús con algunos, decimos muchos, pero en realidad son algunos, nada que ver con su vida pública. Dice Jesús, todo lo que Jesús hizo, tanto para la gloria del Padre como para el bien de las criaturas, quedó depositado en la divina voluntad, la cual la conserva todo en acto con todos sus efectos. Esto es muy importante. Entonces, si queremos recorrer los caminos del eterno querer, debemos de entrar por la puerta de su humanidad, de Jesús. Dice, dentro encontrarán mi divinidad y la divina voluntad. Te hará presente como en acto todo lo que ha hecho, hace y hará, tanto en la creación como en la redención y la santificación. Entonces el Señor nos va a invitar a conocer primeramente su humanidad para ir reconociendo después la divinidad. Ya más adelante veremos cómo es que Jesús explica que no es posible o le resulta muy difícil al hombre conocer las dos al tiempo. Por eso esto va a ser paulatino. No es algo estático, sino algo paulatino, un crecimiento. El cielo de la humanidad. Ese es el primer tema que tenemos el día de hoy. El otro es también parte introductoria, la distinción de estos dos cielos, la parte humana y la parte divina. Dice, todas las obras y las penas de Jesús están presentes y en actos así también para quien hace su voluntad. Quien vive en su voluntad puede tomar estos actos divinos de Jesús. El sentido del sufrimiento es muy importante, que es lo que normalmente empezamos a conocer de Jesús. La primera parte que a mí me tocó conocer de Divina Voluntad hace muchos años fue precisamente el libro de las 24 horas de la Pasión,
que la mayoría de ustedes que están aquí en este retiro, pues, seguramente ya lo han leído muchas veces. Y si no, bueno, creo que es el momento para que empiecen a hacerlo. Importantísimo, porque ahí vamos a conocer la parte de esa humanidad y la parte divina. Dice Jesús a Luisa Picarreta, dice: lo que ha sido hecho por mí, todo es eterno. Así que mi humanidad sufriente no debía ser para un tiempo, sino hasta que el mundo sea mundo. Y como mi humanidad en el cielo no es ya capaz de sufrir, me sirvo de la humanidad de las criaturas, haciéndolas participar de mis penas, para continuar mi humanidad en la tierra. Para decir al Padre: mi humanidad está en el cielo, pero también en la tierra, en las almas que me aman y sufren. Esto va para todas las personitas que saben utilizar el sufrimiento, que no quede nada más tirado, que nada más quede en un sufrir por sufrir, sino unido precisamente al de Jesús para darle esa gloria a Dios a través del sufrimiento. Dice: para quien hace mi voluntad no existe pasado ni futuro, sino que todo está en un acto presente. Así como todo lo que hice y sufrí está todo en acto presente, así que si quiero dar satisfacción al Padre o hacer el bien a las criaturas, puedo hacerlo como si en acto estuviera sufriendo y obrando al mismo tiempo. Dice San Pablo en la carta a los Corintios, dice: una tribulación pasajera y liviana produce un inmenso e incalculable tesoro de gloria, cuando sabemos aprovecharlo. Una vez recuerdo que preguntábamos sobre todas estas almas de estas personas que murieron en Libia, que eran crucificadas por ser cristianos en el Medio Oriente, no recuerdo el país. Decíamos: no, pues irán a ser todas estas santas. Pues no, resulta que muchas rechazaron el sufrimiento y renegaron de Dios en el último momento. Entonces, esta parte también del sufrimiento se prepara con amor. No es improvisación en la vida del cristiano. Por eso es importante esa preparación. Dice Jesús: yo habito en ti, y diciéndole a Luisa Picarreta, como en mi humanidad. Sí, Jesús ya no está presente aquí físicamente, de alguna manera, ¿no? Sino que está ya en su divinidad en los cielos, y a través de nosotros se hace presente, como lo hace con Luisa. Dice: es tu humanidad que me da reparación, como hacía mi humanidad a mi divinidad. Si mi divinidad no tuviera a mi humanidad, que le hiciera todas las reparaciones, las pobres criaturas no tendrían ninguna salvación, ni en el tiempo ni en la eternidad, así de fácil. Y la divina justicia miraría a la criatura ya no como suya, que merecía la conservación, sino como enemiga que merecía la destrucción. Ahora mi humanidad es gloriosa y me es necesario una humanidad que pueda dolerse, sufrir, vivir junto conmigo las penas, amar junto conmigo a las almas y poner la vida para salvarlas. Y te he escogido a ti, le dice Luisa. Y le pregunta: ¿no estás contenta por ello? Por eso quiero decirte todo mis penas, los castigos que merecen las criaturas, a fin de que en todo tomes parte y hagas una sola cosa conmigo. La invitación está abierta para todos ustedes y nosotros que estamos conociendo la divina voluntad y compartiendo en este momento. Compartir con Jesús, como Él lo hizo con Luisa. Esto es para darle gloria a Dios. Dice: hija mía, primero deberías hacer conocer lo que hizo y sufrió mi humanidad por fuera. Y bueno, cuando conocemos los escritos de Luisa, vemos que es progresivo también, desde el tomo 1 hasta el último tomo, pero los primeros 10 tomos, los primeros 11 tomos nos hablan de esa parte humana, y después, conforme va avanzando, va hablando de la parte divina. Para poder disponer al alma a conocer lo que hizo mi divinidad por dentro. La criatura es incapaz de comprender todo junto en mi obrar. Por eso voy manifestándome poco a poco. Después, a tu eslabón de conjunción conmigo serán unidos los demás eslabones de las criaturas, y tendré una multitud de almas que, viviendo en mi querer, reharán todos los actos de las criaturas, y tendré la gloria de tantos actos suspendidos hechos solo por mí, hechos
Bueno, vamos a continuar con este tema del cielo de la humanidad de Jesús. Esta es la segunda parte del primer tema, ya que no nos permite grabar un poquito más el sistema que tenemos. Bueno, estamos viendo cómo Jesús le explica sobre cómo se manifiesta poco a poco esta revelación. Dice, por eso voy manifestándote poco a poco. Le dice, después a tu eslabón de conjunción, conmigo serán unidos los demás eslabones de las criaturas. Esto es muy importante. O sea, Luisa es la primera y después vamos a ir ensamblando otros eslabones con las demás criaturas que quieran vivir en mi divino querer. Y tendré una multitud de almas que viviendo en mi querer reharán todos los actos de las criaturas y tendré la gloria de tantos actos suspendidos, hechos solo por mí, hechos también por las criaturas y estas de todas las clases. Los actos del Señor, de Jesús, están puestos ahí para que nosotros los tomemos. Dice, el primer eslabón que sella, que contó el verdadero vivir de mi querer, fue mi humanidad fundida con mi divinidad. Ese es el primero, para de ahí unirse Luisa. Y nadaba en el querer eterno e iba encontrando todos los actos de las criaturas para hacerlos suyos y dar al Padre por parte de las criaturas una gloria divina y dar a todos los actos de las criaturas el valor, el amor y el beso del querer eterno. En este ambiente del querer eterno, dice, yo veía todos los actos de las criaturas posibles de hacerse y no hechos, los mismos actos buenos malamente hechos, y yo hacía los no hechos y rehacía los malamente hechos. Esta es la parte de la divinidad de Dios, de Jesús, que va reparando, rehaciendo nuestros actos, desde los que no son hechos, ¿sí?, hasta los que se hicieron mal hechos. Imagínense la profundidad. ¿Cuántos actos tuvo que hacer Jesús en la tierra, en su divinidad, tomando su humanidad? Dice, ahora estos actos no hechos y hechos solo por mí están todos suspendidos en mi querer y espero a las criaturas que vengan a mí a vivir en mi querer y repitan en mi voluntad lo que yo hice. Qué interesante. Jesús nos invita a tomar todos esos actos, hacerlos nuestros. Vivir en la divina voluntad es tomarlos, esos actos, no nada más hacer lo que yo quiero o hacer lo que me se antoja, sino hacer lo que Jesús hizo, tomándolo como propio, como mío. Dice, continúa diciendo que las penas que me dieron los judíos, esto es muy importante, fueron una sombra de lo que me dio la divinidad. Y esto era justo para recibir plena satisfacción. Lo que conocemos son las penas precisamente que recibe Jesús en su pasión. Recuerdo cuando comencé a leer esos escritos, ya había leído previamente a Luisa Picarret, a María Valtorta y a Ana Catalina de Emmerich. Y sí, viene en un orden progresivo. Cuando ustedes leen a Ana Catalina de Emmerich, es como si estuviera en una película, algo muy externo, ¿no?, de ella. Se ve a Jesús, va caminando, se encuentra con Simón y se pone a platicar. Cuando leen el mismo pasaje o la misma parte en María Valtorta, hombre, por eso le llaman el poema del hombre Dios, porque comienza diciendo, hombre, pues estoy oliendo que hay jazmines y nardos por ahí, huele a tierra mojada, señal de que estamos en verano. Ya veo a Jesús que viene caminando, trae su cabello arreglado, trae la túnica que le hizo su mamá de una sola pieza, etcétera, ¿no? O sea, da una narración como si estuviera participando en ella. El mismo Jesús le va explicando algunas cosas de los discípulos a través del libro. En cambio, cuando entramos en Luisa Picarreta, pues ustedes ven, por ejemplo, las horas de la pasión. Llega Luisa y lo empieza a ver, mi Jesús, te veo aquí encerrado, qué triste, ya como que Jesús le dice, sí, ya, esa parte ya la has visto, ven ahora a mi interior y ve por qué lo hice, por qué estoy permitiendo que estoy encerrado. La reparación de Jesús viene desde su nacimiento, desde la fecundación del Espíritu Santo.
Y es esa parte interna que no estaba ante nuestros ojos, ni la de ninguno de los que estaban junto con Jesús. Dice, la divinidad quería la obra completa y la plena satisfacción de la criatura, tanto en el interior como en el exterior. Así que en la pasión que me dieron los judíos, di satisfacción a la gloria externa del Padre, que las criaturas le habían quitado. Y en la pasión me dio la divinidad en todo el curso de mi vida. En esa pasión di satisfacción al Padre por todos los pecados del interior del hombre. Fíjense cómo hace esta diferencia. La pasión que me dieron los judíos, que fue esa última parte que nosotros conocemos, dio satisfacción a lo externo del Padre. Dice, sin embargo, en la pasión dentro, que le dio la divinidad en todo el curso de su vida. Qué interesante. Jesús repara en la divinidad y es a donde nos quiere llevar Él. Todos aquellos que conocemos, que estamos leyendo y que estamos aprendiendo la divina voluntad, nos quiere llevar ahí. No es una espiritualidad más, sino es realmente la vida divina de Dios en nosotros. Dice, a quien llamo a mi semejanza, lo pongo, fíjense, en las mismas condiciones que puse mi humanidad. Por eso, tu apoyo soy yo. Nada más, le dice Jesús a Luisa. Dice, muchas gracias se necesitan, debiendo hacer el más grande milagro que existe en el mundo, como es vivir continuando en mi querer, en que el alma debe absorber a todo un Dios en su acto, para darle de nuevo íntegro como lo había absorbido. Esto me recuerda a aquellos capítulos donde le daban a Luisa Picarreta uvas a comer cuando no comía más que consumía la hostia, y los devolvía íntegros tal y como estaban, más brillantes y más buenos, imagínense. Y luego absorberlo de nuevo, por eso sobrepasa al mismo milagro de la Eucaristía. Esto ha generado mucha controversia, pero si lo vemos en la profundidad de la finalidad de la Eucaristía, que es hacer Jesús su vida divina en nosotros, en la Eucaristía le explica a Jesús a Luisa los accidentes. Sabemos que los accidentes, el pan, el vino, se mantienen intactos, lo que cambia la sustancia, por eso llamamos la transubstanciación. Deja de ser el pan y deja de ser el vino para convertirse en el cuerpo y la sangre de Cristo, el pan y el vino. Los accidentes no tienen nada que oponerse, por eso es que Jesús con la mano a la cintura baja, porque lo ha dicho, Él lo prometió y baja y se convierte en el pan y en el vino. El problema viene cuando Él va a entrar en nosotros, cuando Él quiere hacer su vida sacramental en cada uno de nosotros. Dice, así que nada se opone en la hostia. Dice, todo el obrar es mío y si lo quiero, lo hago. En cambio, para realizar el milagro de vivir en mi querer, que es en cada uno de nosotros, debo plegar una razón, que es la de nuestra, una voluntad humana, un deseo, un amor puramente libre. ¿Y cuánto no se necesita? Por eso abundan almas que comulgan y participan en el milagro de la Eucaristía, porque para eso se sacrifica menos, pero debiéndose sacrificar más en el hacer, que se realice el milagro de que mi voluntad tenga vida en ellas. Poquísimas son las que se disponen, y eso lo sabemos. Nosotros nos hemos llenado de espiritualidades a veces muy ritualistas o muy externas, con signos muy externos que se nos pasen más fácil. Cuánta gente no llega y me dice, Padre, por favor, bendígame este Cristo, bendígame el agua, etc. Pues claro que sí. O deme una bendición. Es un signo muy bueno, claro, pero que nos debe llevar a un cambio. Todas las espiritualidades nos deben llevar a un cambio. Pero para que llegue a obrar divinamente Dios en nosotros y nosotros tomemos sus actos, ahí está la dificultad. Porque implica que sea permanente. Por ahí ya hemos platicado, bueno, en este retiro no he visto el tema, pero sobre la diferencia entre los hijos de Dios, ¿sí?, y el esclavo. ¿Quiénes son los hijos de Dios y quién es el esclavo? Hay una gran diferencia cuando nosotros vivimos en la divinidad. Cuando nosotros nos hacemos hijos de Dios, estamos y permanecemos con Él permanentemente. Y esto está en la Sagrada Escritura. Lo único que tenemos que hacer es leerla e ir entendiendo. Ahora, veamos, la única finalidad de la creación fue que todos cumplieran
vamos a terminar con este tema, es la tercera parte. Y nos dice Jesús, la única finalidad de la creación fue que todos cumplieran mi querer. Entonces el hombre, habiendo roto su voluntad con la mía, me destruyó lo más bello, la finalidad para la que había sido creado. Él se arruinó completamente y me negó todos los derechos que me debían dar como su creador. Al separarnos rompemos totalmente con Dios. Pues un dolor grandísimo y es un dolor en Dios, ¿no? Dice, Jesús quise expiar con tantas penas las culpas del hombre y conocer jamás mi voluntad, sino siempre la voluntad divina. Y aún en las cosas más pequeñas, como el respirar, el mirar, el hablar. Ahí están los actos, como habíamos dicho, actos del hombre, los actos humanos, en lo que él razona, en lo que nosotros podemos pensar, y en todos nuestros actos que son inconscientes. En todo va a reparar Jesús. Por eso es muy importante que nosotros unamos todo, incluso los actos del hombre, ¿no? Todo aquello que nosotros podamos hacer unido a lo de Dios va a ayudar junto con Él a hacer la reparación que es necesaria. Sin embargo, dice, por la ingratitud del hombre, peligraba la finalidad de la redención y para muchos queda casi arruinada. Por esto, para hacer que la redención me diera gloria completa y me diera todos los derechos que se me debía, dice, tomé otra criatura de la familia humana, la cual fue mi mamá, nuestra Madre Santísima. Copia fiel de mi vida, en quien mi voluntad se conservaba íntegra y concentré en ella todos los frutos de la redención. Así pues, a salvo la finalidad de la creación y redención y mi mamá, si ninguno hubiera aprovechado sino la redención, me daré ella todo lo que las criaturas me habrían de dar, lo que me habrían dado. Qué interesante saber que en María Jesús encuentra el reposo precisamente y la correspondencia de la redención en alguien que vive perfectamente. En ella se complace. Creo que esto nos ayudaría a entender mucho cada vez que los santos hacían referencia a ella o todo lo que la Iglesia ya nos ha enseñado sobre la Virgen María, la importancia que tiene, no solamente por ser la Madre de Cristo, sino porque ella hace de su vida la vida divina de Dios en reparación también. Entonces, a través de ella podemos encontrar precisamente el desahogo de los frutos de la redención de Cristo. Bueno, con esto terminamos esta primera parte. Cualquier duda o aclaración, creo que por ahí está Carlita y le pueden preguntar. También invitarlos para que sigan leyendo ustedes. Es muy importante la lectura. A través de ella nosotros vamos comprendiendo lo que a veces en todos los retiros o en los temas no alcanzamos a entender. Que Dios los bendiga y en un momento más continuamos con el siguiente tema.